Normalmente los animes originales pasan desapercibidos por temporada, y la verdad es una pena porque a veces dejarán fuera de sus radares animes que valen totalmente la pena. Y en esta ocasión hablaremos del anime original que yo considero como el mejor de la temporada de invierno 2023. ¿Y de cuál anime original estamos hablando? Soy Brandon Martínez de Oni Channel y el día de hoy vamos a hablar de, para mí, el mejor anime original de invierno, Body Daddies, anime original de un estudio que me gusta mucho, el estudio PA Works. No perdamos más tiempo y arranquemos con la reseña. Un equipo de asesinos que jamás dejan escapar a su presa acaban cuidando de una niña de 5 años. Así da inicio a la vida familiar de un equipo de mortales asesinos a sueldo compuesto por un hombre muy serio y frío y otro muy abierto e impulsivo, y de una pequeña niña inocente. Lograrán compaginar su vida profesional con su vida familiar, llegar a esta peculiar familia temporal, alcanzar la felicidad. Sin duda considero la sección de los personajes como uno de los puntos más fuertes que tiene este anime, o dentro de los puntos más fuertes, porque en general todos los puntos del anime son bastante buenos. Los personajes principales o el elenco que forma la familia en este anime, todos me encantan. Kazuki, jovial, es el que normalmente tiene labia en la familia o en las misiones, y aparte que es un excelente cocinero. Rei, algo apático, estoico, pero es todo un papucho y que es una arma letal cuando se recoge el cabello. Tampoco nos podemos olvidar de la niña de la familia, Miri. Sé que muchos se han quejado de este personaje porque dicen que la consideran algo molesta, o más bien bastante molesta, pero creo que ella está teniendo la actitud que cualquier niño de su edad de 5 años estaría actuando. Los niños en general son ruidosos, tienen cambios de humor muy drásticos, y creo que esto lo supieron representar muy bien en la niña Miri. No entraré en tanto detalle con el resto del elenco de personajes, pero también dan su buen aporte a la historia, y algo que me gustaría destacar en este apartado es el excelente desarrollo de personajes que se le da a todos, pero especialmente a mi papucho, Rei. Pero en general, todos los personajes se me hicieron muy disfrutables y con un buen desarrollo. Otro punto que me gustaría destacar de este anime, y que no es sorpresa debido a que fue realizado por un estudio que normalmente se destaca en este apartado y es uno de mis favoritos, es el caso de PA Works. Sin duda hicieron un excelente trabajo, especialmente destacando las escenas de acción, que no es como que tengamos tantos durante la serie, pero las que tenemos en la serie tuvieron una excelente calidad. Y en general, la calidad de arte y animación que tuvimos durante todo el transcurso de la serie fue de muy buena calidad, y sé que lo estaré repitiendo mucho, pero es que es la verdad, chicos. Este estudio en ese sentido creo que será muy difícil que nos falle. Un punto que me gustaría destacar es un detalle que, a pesar de que no sea tan importante a simple vista, pero es algo que yo aprecié muchísimo. Es que al inicio de cada episodio, cuando nos muestran el título del episodio, que nos lo muestran con su canción y con su propia vibra y temática, la canción que nos ponen en esos títulos me recordó bastante a la franquicia de Lupin. Solo falta que se hayan inspirado un poco en esa tan famosa franquicia, que de hecho me gusta. Simplemente fue un detalle que puede que a simple vista pues no sea destacado, pero yo aprecio cada detalle que le dan a estas series, y especialmente cuando es un anime original. Realmente creo que no voy a durar mucho en este apartado porque en términos generales fue un excelente trabajo con muy buena calidad durante toda la serie, pero destacar especialmente las escenas de acción que le dieron un escalón más en términos de calidad. Sin duda, una muy buena manita arriba para el estudio PA Works, que de hecho en su nombre sin abreviado es Progressive Animation Works, trabajos de animación progresivas. Tiene bastante sentido, ¿no? Oni Channel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Together
口ずさむ子守歌や明日はどんな一日だろうな新しい毎日僕に似た口癖しこんなことが僕の夜をいつまでも照らして毎日だけどそれ目まぐるしく愛しい日はUf, nuevamente voy a echar muchas flores, pero también es en el sentido auditivo o sonoro. El trabajo que nos dieron para este anime lo siento de una muy buena calidad y de mucha variedad. Empezando con el opening, que sin duda es uno de mis openings favoritos de invierno 2023, que si no has visto mi top estás invitado a verlo en la esquina derecha superior. Pero en cuanto termines de ver el video te pasas a verlo, amigo, estoy seguro que lo vas a disfrutar. Una canción pop bastante disfrutable que te va a poner de buenas de manera instantánea, y la acompaña con una excelente animación, con colores tan vibrantes durante todo el opening. La verdad, es una gozada total. El ending tampoco se queda atrás, también fue uno de mis favoritos, a pesar de que no he hecho un top de endings, pero sin duda estaría en uno de los puestos altos porque también es bastante disfrutable. Lamentablemente no tenemos disponible en alguna plataforma de audio la banda sonora oficial de Body Daddies, pero esto fue algo que a mí siempre me gustó y que esperaba mucho en cada episodio, y era el caso de escuchar la música que nos ponían en el fondo. Uf, tremenda chulada de música nos estuvieron brindando durante toda la serie. En el primer episodio me pusieron un sabroso drum and bass en la persecución, pero con unos ligeros toques de jazz o con un saxofón en el fondo. Uf, beso total del chef. Y me podría ir más y más profundo para destacar la banda sonora que tenemos en la serie, pero tuvimos en general un sabroso jazz durante toda la serie, y es que la verdad fue bastante disfrutable y siento que quedó perfecto con lo que nos mostraban
estas canciones o pistas se sincronizaron excelente. Me hubiera encantado dejarles la sección de banda sonora, especialmente de este anime, porque todas las canciones me encantaron. No tenemos una opción para que lo puedan escuchar, a menos de que compres el disco Blu-ray, pero obvio, su servidor no va a hacer eso. Pero en cuanto lo tengan disponible en YouTube, les recomiendo totalmente que lo escuchen porque es una pasada total. Indudablemente, la banda sonora de Body Daddies fue una de mis bandas sonoras favoritas de invierno 2023 e incluso diría que de 2022. Yo sé que mucha gente desde que se estrenó este anime no le quisieron dar la oportunidad porque lo comparaban luego con otro gran éxito que hubo el año pasado, el cual fue Spy Family. No negaré que la única similitud que tienen estos dos animes es la promoción a la natalidad, el cual ya se sabe que es un tema bastante delicado actualmente en Japón por la baja tasa de natalidad que tiene la nación nipona. Pero a pesar de ese pequeño debate que se tuvo entre estos dos animes, yo lo ignoro totalmente porque la verdad este anime es muy bueno en su propia forma, en su propia manera. Y también destacar que es un anime original, así que yo aprecio ese detalle. No me sorprende viniendo de PA Works, que pues se destaca por hacer buenos animes originales en general. A mí me encantó el desarrollo que le dieron a nuestros dos personajes principales, Kazuki y Rei. Hasta la primera mitad de la serie sentía que no había tanto avance entre los personajes en general, pero a partir de la segunda mitad nos dieron el gran golpe cuando nos enteramos del trágico pasado que tiene Kazuki, un hombre que perdió a su familia y que perdió la esperanza de ser un padre de familia. Y gracias a la aparición de Miri, ella fue quien le dio ese rayo de luz, ese rayo de esperanza que Kazuki necesitaba. Es por eso que a veces Kazuki puede llegar a ser un poco molesto de que se preocupe demasiado por Miri, y a pesar de que ella no es su hija biológica, pero es porque él ve en Miri la hija que le hubiera encantado tener y que lamentablemente perdió, y esto por su trabajo. Y en el caso de Rei, al inicio no tiene tantas ganas de hacer absolutamente nada y todo el trabajo de la casa lo hace Kazuki, pero a partir de la segunda mitad también nos muestran un trasfondo en la historia de él con su familia, que es una familia muy reconocida por ser grandes asesinos, con el cual nunca se sintió identificado o nunca sintió el amor de padre que a él le hubiera gustado tener. Gracias a la desaparición que hubo de Kazuki a la mitad de la serie, esto ayudó para que Rei se desarrolle como persona y que poco a poco muestre afecto hacia Miri, y cuando vemos el resultado final, o lo visto en el último episodio, es un cambio total en los dos personajes, pero siento que fue aún más notorio en el cambio con Rei. Sin duda, creo que el personaje que tuvo mejor desarrollo, de hecho, fue mi papucho Rei. Sé que la serie está totalmente enfocada en los tres personajes principales o la familia, pero sí me hubiera gustado ver un poquito más de los otros personajes que teníamos en la serie. Realmente es muy difícil encontrar puntos negativos en este anime porque siento que en todos los aspectos lo hicieron bastante bien, y el final que nos brindaron se me hizo uno totalmente satisfactorio y muy bonito, lo cual es raro viniendo de PA Works, que pues les gusta hacer finales agridulces o tristes en general. Body Daddies, sin duda, un anime que no merece ser ignorado por sus comparaciones hacia Spy Family y el cual logra resaltar por su buen manejo con los personajes, una excelente banda sonora, muy buen arte y animación, y más que nada destacar que es un anime original, lo cual es algo que yo aprecio bastante y que lamentablemente por ser original, mucha gente lo deja fuera de su radar o ni lo tocan. Para mí, Body Daddies es el mejor anime original de invierno 2023, y uno que si tú no has visto, no sé qué estás esperando, amigo, porque estoy seguro que lo vas a disfrutar muchísimo. Después de mencionar los puntos, la calificación que le doy a Body Daddies es de 9. Positivos: gran química entre los personajes principales, excelente opening, ending y banda sonora, buenas revelaciones que nos dieron durante la serie, muy buen arte y animación, buena mezcla entre los géneros de comedia, drama, acción y pues cuidado de niños, si es que se le considera un género, y muy buen desarrollo que se le da a los personajes principales, pero destacar más a mi papucho Rei. Y pues el único negativo, que me hubiera gustado un poquito más de desarrollo a algunos personajes secundarios, pero realmente esto no te afectará la experiencia. Y bueno, chicos, hasta aquí la reseña de Body Daddies, el anime original de PA Works de la temporada anterior de invierno 2023, que es sin duda para mí el mejor anime original
de la temporada anterior y una de las mejores de la temporada anterior, la verdad. Si tú ya viste Body Daddies, ¿qué tal se te hizo? Estás totalmente invitado a dejarlo aquí abajo en los comentarios, o si no lo has visto, esta reseña te convenció. También me encantaría saber tu opinión, todo lo que quieras decir, que yo con mucho gusto te voy a responder al comentario. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal de OniChannel para más contenido top de anime y de cultura otaku. Y también comparte el canal con tus seres queridos, con personas que tú sepas que les vaya a encantar el contenido de este canal, para así ir creciendo más y más a esta hermosa familia, que bueno, ahí vamos poco a poco a los 2000 suscriptores. Soy Brando Martínez de OniChannel y mi querida Hatsune Miku y su servidor nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.